Light Yagami es uno de mis personajes favoritos, pero también es uno de los personajes más narcisistas y manipuladores de la historia del anime. Es un error el pensar que este fue corrompido por la Death Note. La obra se encarga de demostrar en múltiples momentos lo enfermo que este estaba mucho antes de que la libreta llegara a su vida. Este tenía esa mentalidad tan retorcida desde el inicio. El decir que quería hacer del mundo un lugar mejor solo era una mentira que él se hacía creer para poder matar sin remordimiento. Si de verdad este creería eso, no hubiera descuidado su mente, no hubiera tenido pensamientos de miedo y por sobre todo, hubiera estado dispuesto a morir con tal de lograr su objetivo. Sin embargo, esto no es así. Light solo es un genocida sin causa que obtuvo la posibilidad de alimentar su ego haciendo actos viles y deplorables tales como causar la muerte de Takada Yamane, ya sea de manera directa o indirecta, causar la muerte de su padre, asesinar al mejor detective del mundo, devastar la vida de su madre, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un personaje el cual considero mucho más enfermo que el mismísimo protagonista y villano Light Yagami, un personaje que estuvo mucho más enfermo que Light antes de tocar la libreta, alguien que no tuvo arrepentimiento de todo lo que hizo y se volvió loco haciendo lo que él creía correcto, el peor error de Light, el principal causante de la captura de Kira. Terumikami. El día de hoy te diré el por qué yo creo que Mikami es el personaje más enfermo del anime y manga de Death Note. La infancia y hasta adolescencia de Mikami fue bastante problemática, y se sabe que el bullying puede causar severos problemas para un adulto en un futuro, ya sea en forma de traumas, problemas para relacionarse con el resto, actitudes violentas, etc. Desde muy niño, Mikami tenía un sentido muy radical de lo que era justicia, incluso mucho más radical que el pensar de Yagami. En su parecer, solo existía el bien y el mal y el ser humano solo podía entrar en cualquiera de esas dos categorías. En este mundo, solo existen el bien y el mal. Fue una de las primeras verdades universales que entendí desde niño. Todo ser humano, sin excepción, termina entrando en una categoría o la otra. A diferencia de Yagami que juzgaba personas tomando en cuenta su trasfondo, Terumikami solo juzgaba a las personas en base a lo que cometieron sin tomarle importancia a los motivos y circunstancias. Si la persona atentó contra la sociedad, para Mikami, esa persona ya merecía ser eliminada. Es importante también decir que, al principio, a Mikami le gustaba ayudar a la gente, más que nada, por la gratitud que estos demostraban. Oír esas palabras de gratitud de las víctimas me impulsaba a salvarlas una y otra vez. Por eso, nunca escatimé esfuerzo alguno. Y al final, logré defender mi sentido de la justicia. Y el saber que todo su aula en primaria se sentía a salvo y este representaba un símbolo de paz, ya saben, el típico compañero pacifista de toda la vida. Pero, para mala suerte, esto no duró hasta la preparatoria. Cuando comenzó la escuela secundaria, el acoso se volvió más serio y Mikami comenzó a sufrir palizas durante sus obstinados actos de defensa de la justicia. Esto llevó a su madre a oponerse e instó a Teru a que simplemente se ocupara de sus propios asuntos y se asegurara de obtener buenas calificaciones. Lo que no sabía su madre, es que en la cabeza de este ya joven Mikami, ella merecía morir porque no tenía unos ideales de justicia similares a los suyos. Era una de las que merecían ser eliminadas. Fue entonces que sucedió el milagro. 4 de los peores delincuentes de mi escuela perdieron el control de su auto mientras paseaban en él. Murieron al instante. Alguien que pasaba murió también. Ese alguien fue mi madre. De un solo golpe, todas las personas a quienes detestaba habían sido eliminadas. Al principio me sentí aterrado. No dejaba de temblar. Pero luego me di cuenta. Con la desaparición de esas personas, ¿cuánta gente saldría beneficiada? Mikami poseía el mismo pensar de Light Yagami, puesto que, como él mismo lo dice, criminal que juzgaba, criminal que curiosamente terminaba muerto, él sabía que un ser divino se estaba encargando de purgar el mundo de todo mal, un ser divino el cual se llamaba Kira.
Al tener conocimiento de esto, Mikami, en un acto de narcisismo, pensaba que Dios, lo había estado observando, así que a propósito frecuentó lugares que podría estar viendo este ser divino, y para su sorpresa, Kira cumplió realidad su deseo, le dio su poder, y según él lo convirtió en su mano derecha, la mano de Kira. Entonces Mikami comenzó a asesinar pensando en qué es lo que querría su nuevo dios. Ahora, diré mis puntos y el por qué creo que Mikami está mucho más enfermo que hasta el mismo Light Yagami. Para empezar, su sentido de la justicia era más radical y agresivo, incluso siendo mucho menor que el mismo Light, y conforme fue creciendo, cada vez más esto se hacía evidente, llegando incluso a tener pensamientos malévolos, y de muerte sobre ciertas personas que él consideraba malvadas, o que se interponían en sus ideales, incluida su madre, a quien le deseo la muerte, a pesar de ser la única persona que ha velado por él, puesto que no tenía padre. Light Yagami, que considero yo, ya el segundo personaje más enfermo de esta obra, al inicio al menos intentaba aparentar y se mentía a sí mismo sobre aún conservar su humanidad, que mataba porque era necesario para hacer un mundo nuevo, trataba de convencerse a sí mismo, incluso hasta el final. Otro tema es que, Light, según esta gráfica oficial, quería cumplir su meta de un mundo perfecto debido a sus seres queridos, su padre, madre y hermana, y no consideró en matarlos hasta ya el final de la obra, en donde incluso allí presenta lástima por ellos. En cambio, Mikami no, Mikami tomó la muerte de su madre como un milagro puesto que ella era una de las personas que a su parecer debían morir, por el sentimiento de justicia tan vago que ésta tenía. No dudo de que si seguía viva para los sucesos de Death Note, la hubiera matado con la misma libreta. Al contrario de lo que muchos creen, Terumikami no fue manipulado por Light. A diferencia de Misa y Takada, Mikami se engañó inconscientemente, quedó tan cegado por la idea de un dios que cumplió todo lo que él había estado soñando por años. El pensar de Mikami, bien daba para que de mayor sea fiscal, como terminó siendo, o un policía, puesto que su sentido de la justicia era muy inquebrantable. Lastimosamente, el rencor, el odio y la venganza de todo lo que había vivido en su niñez, nubló su juicio y alucinando por sus propios pensamientos, es el por qué terminó así. Se los voy a poner fácil. Jeffrey Dahmer, un caníbal asesino, era consciente de lo que hacía, se sentía culpable, sabía que lo que hacía estaba mal, pero sin embargo, lo seguía haciendo por el placer que esto le generaba, tal como Light Yagami. Mikami solo estaba loco, él pensaba que lo que hacía estaba correcto, él pensaba que los otros estaban equivocados y él no, y eso es lo que lo hace mucho más enfermo. Hablando del final también, tiene mucho que ver con esto, porque ya sea que tomemos su final en el manga o anime, Mikami logra ver a Light por lo que realmente es, una basura, simple escoria, y logró reflejarse en él. No solo se sentía decepcionado de Light, sino que del mismo por haber sido tan tonto, y del mismo porque sabía que el sujeto que yacía en el suelo era igual de patético y trastornado que él. Se decepcionó de él, y descubrió que su vida, y todo lo que él creía no era más que simples delirios y mentiras. Personalmente me gusta mucho más el desenlace de Mikami en el anime, porque la revelación que tiene es la misma pero su reacción es otra. Al descubrir que todo era mentira, entra en pánico, y termina por quitarse la vida, cerrando con la historia de este personaje. No. Mikami! Kami! 私は仰せの通りに！レスター、ジェバンニ、三上を。En conclusión, Terumikami es un personaje que desde el inicio demostró estar bastante enfermo, con una mentalidad mucho más loca y radical que la de Light Yagami. El mero hecho de que Kira lo haya elegido como el que iba a hacer su voluntad mientras él trabajaba como L, nos dice que el mismo Light era consciente de lo útil que le podía llegar a ser por su forma de pensar y actuar, desde pensamientos deplorables como el desearle la muerte a la única persona que de verdad lo quiso, hasta intentar acabar con toda la SPK. Supongo que el decidir si es o no el personaje más enfermo de Death Note, ya queda a tu criterio. ¿Ustedes qué piensan?